¿Verdad? Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en el libro de Cantar de los Cantares. Oh, dice, si Él me besara con los besos de su boca. ¿Por qué? Porque mejores son tus amores que el vino. Amén. Amén. Al igual, mis amados hermanos, que la imagen anterior, del tema anterior de los besos, uno pudiera pensar al ver esa imagen, pero ¿qué tiene que ver esa imagen con los besos de la boca? Y sobre todo que son los besos de la boca del Señor. Pues es impresionante, mis amados hermanos, porque nosotros cuando vemos y escudriñamos el libro de Cantar de los Cantares, yo creo que todos nos circunscribimos, ¿verdad?, a que es un libro de puro amor, de amor del bueno. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que esto va mucho, pero la verdad mucho más allá. Y ustedes y yo pues tenemos que llegar a un pleno entendimiento, mis amados hermanos, de que el amor, amén, es más que un te quiero, es más que un te amo. La Biblia dice que podemos resumir, el amor es una entrega. Que muchas veces, mis amados hermanos, lamentablemente, como seres humanos, llegamos al pensamiento de no me ama, solo porque tal vez no me dice un te quiero, porque no me da una caricia. Pero si lo escudriñamos de una forma más madura, el amor va mucho más allá que eso, mis amados hermanos. Escudriñémonos a nosotros mismos, como casados, como jóvenes, como sea. Pero analicemos nuestras propias vidas, mis amados hermanos, y en base a analizar sus propias vidas, les quiero hacer esta pregunta. Espero que sean sinceros o a ver si se van a animar a responder. ¿Amén? Amén. Pero ¿es fácil vivir con ustedes? Miren, primero que dice Luis, dice que no es. Pobrecitos sus papás. ¿Es fácil vivir con ustedes, mis amados hermanos? Alguien que me diga, ay, no, pastor, vivir conmigo, un deleite. ¿Nadie? No, dice Mario. ¿No? Y entonces, ¿por qué la gente que vive con ustedes sigue viviendo con ustedes? ¿Verdad que sí? Así de simple, no hay otra forma, mis amados hermanos, de entenderlo. Ay, pero no me dice te quiero, suficiente como estarlos aguantando en la casa. ¿Sí o no? Suficiente, mis amados hermanos, con tener ya cierta edad, a la que si lo analizamos nuestros padres, o aún nosotros mismos a cierta edad, que ustedes, algunos de ustedes tienen, ya estábamos trabajando. Tremendos huevones en la casa todavía sin hacer nada. Y todavía es que no me enojen, por favor. ¿Me voy dando a entender? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque por esa imagen, no, pero si está hablando de amor, ¿por qué pone esas cosas? Porque los besos de la boca del Señor, mis amados hermanos, no solamente nos dan el amor que pudiéramos nosotros entender en medio de un beso, sino nos dan la capacidad, nos dan la autoridad para poder hacer mucho más, con todo respeto digo esto porque es la boca del Señor, ¿verdad?, que un simple beso. Porque acuérdense que lo terminamos de hablar, ¿verdad? Engañoso es el beso del que te aborrece, inoportuno. Entonces podemos pensar, mis amados hermanos, si lo vemos desde ese punto, desde la cita anterior del libro de Proverbios, pues deberíamos preferir que nos hieran y no que nos besen. Pero como lo hablamos, ¿verdad?, pero naturalmente todos preferimos un beso aunque me aborrezca, a que me estén diciendo las verdades y que esas verdades me hieran. Si no, vamos a sacar la doctrina de Arjona. ¿Cuál es la doctrina de Arjona? ¿Una mentira decía Arjona? ¿Ninguno? Aquí puro cristiano, ¿no? Una mentira, dice, que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, eso es antibíblico. Pero ahí se van todos si Arjona tiene razón. Para una mentira que me haga feliz más que una verdad que me amargue la vida. Entonces, así vamos entendiendo esto, es lo que yo quiero, mis amados hermanos. Ciertamente el libro de Cantar de los Cantares es un libro de amor. Amén.
pero es un amor maduro. Recuérdense que uno de los significados de la palabra besara era equipar con armas. ¿Y qué tiene que ver un beso con armas? Yo lo que quiero son besos, no balazos. Pero es un equipamiento, mis amados hermanos, en medio del cual uno puede estar 100% seguro de que en realidad lo aman. Amén, como claramente ustedes lo dijeron, suficiente amor, creo, mis amados hermanos, que nos muestran aquellos con los que vivimos solamente por el hecho de estarnos aguantando todos los días. Amén. Pero yo lo amo más, pastor, porque yo lo aguanto más. No, acaban de decir que ustedes que no es fácil vivir con ninguno de ustedes. Amén. No es fácil, la verdad. Lo digo por mí, mis amados hermanos, vivir conmigo no es fácil. Mas sin embargo, ¿por qué ahí está la pastora aguantando? Por puro amor, del bueno. Amén. Entonces, les comento esto porque, mire, definitivamente hoy no voy a llegar a ese punto del porqué de la imagen. Amén. Pero quiero dejarles algo en su corazón y de todas formas tenemos todo el mes, ¿verdad? Que yo creo que ya comprendimos que no nos va a alcanzar. ¿Qué día es hoy? Domingo, perdón, ¿qué fecha? 10 días llevamos ya, imagínense dónde vamos, hermano. Cantares 1, 2 y son 8 capítulos. No nos va a alcanzar el mes. Amén, pero Dios es bueno, decimos amén. Entonces dice la palabra del Señor: oh, si Él me besara con los besos de su boca. Amén. Ya empezamos a estudiar los amores, porque mejores son tus amores que el vino. Vean, pues aquí están los significados. Ustedes pueden apuntar los que más les parezcan. Ustedes saben, yo siempre resalto los que más me llaman la atención. Esa palabra boca, mis amados hermanos, significa especialmente, dice, filo. O sea, solo veamos eso. ¿Qué tiene que ver la boca con que su significado sea filo? Vean el otro significado: de 2 filos, pico. ¿Qué tienen que ver esas 3 palabras? Bueno, es que más me ha llamado la atención. Porque todos esperamos, ¿verdad?, que desde su boca venga un te amo. Y gloria a Dios por ese te amo. Amén. Pero ¿cuántos esperamos que de la boca venga? Dice, de 2 filos. ¿De qué se recuerdan cuando escuchan eso? De 2 filos. ¿Ah? ¿Verdad que sí? La Biblia dice que su palabra es más cortante que toda espada de 2. No, pero yo quiero un te amo, yo quiero un beso. Pero una espada de 2 filos, no. Entonces normalmente todos queremos, mis amados hermanos, lo bueno. Más sin embargo, ustedes y yo sabemos claramente que la Biblia dice que por lo que el Señor Jesús padeció, ¿qué dice? Aprendió. Amén. Entonces, mis amados hermanos, los procesos difíciles en nuestra vida son para que ustedes y yo aprendamos. Porque cuando todo marcha bien, normalmente se piensa, mis amados hermanos, que tal vez ella, dentro de alguna relación, está bien, se siente pleno, mas sin embargo, tal vez lo único que está haciendo el pobrecito o la pobrecita es aguantando, sobreviviendo, y como no dice nada, ¿verdad?, pensamos que todo está bien. Pero cuando todo explota, entonces es el momento, ¿para qué? Para cambiar. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que algo no está bien. Pero si todo está bien y él aguantando y aguantando, ¿vamos a buscar cambiar? No. Entonces me voy dando a entender, mis amados hermanos, el desear los besos de la boca del Señor lo podemos resumir así, ya lo vamos a ver más adelante. Simple y sencillamente es anhelar cambiar. Amén. Lo hemos dicho más de una oportunidad, por más bien espiritualmente hablando que ustedes el día de hoy se sientan, no es suficiente. Podemos darle algo más al Señor. Tenemos que darle algo más al Señor. Escúchenme lo que les voy a decir. ¿Qué seguridad, mis amados hermanos, tienen ustedes? Amén. De que cuando el Señor regrese, le devuelvan los talentos multiplicados. ¿Qué seguridad tienen ustedes de que los talentos que el Señor ya los dejó, ya los multiplicaron? ¿Qué seguridad tienen ustedes de que los talentos que el Señor le dio, los tienen enterrados? ¿Qué seguridad tienen ustedes de eso?
por el silencio me atrevo a pensar, si me equivoco me corrigen, que no tienen ninguna seguridad de qué han hecho con lo que el Señor les dio. Entonces, mis amados hermanos, con todo respeto digo esto, no pretendamos que cuando Él regrese, si no hemos multiplicado lo que Él nos dio, puede ser por el pecado, puede ser por la acusación, puede ser porque así como estamos cómodos. Si no lo hemos multiplicado, ¿qué seguridad vamos a tener cuando Él venga? Señor, aquí está lo que me diste. Y que luego, después de ese, aquí está lo que me diste, venga la famosa frase, ¿verdad? Siervo inútil, siervo infiel, por los dichos de tu boca te voy a juzgar. Si sabías que soy un hombre que recojo donde no sembré, imagínense, ¿por qué no metiste mi dinero al banco para que cuando regresara por lo menos tuviera los intereses? ¿Será que por lo menos de lo que el Señor les ha dado, por lo menos será que ya le tienen los intereses? ¿O estarán igual o peor, mis amados hermanos, de cuando el Señor les dio sus talentos? Es que el Evangelio, mis amados hermanos, lo hemos hablado en más de una oportunidad, es como el desarrollo de una persona. Cuando un niño nace, no es normal que después de 5 años siga teniendo el mismo tamañito, ¿o sí les parece normal? No es normal que después de 5 años el niño no pueda hablar, ¿o les parece normal? Ya que todos se preocupan, todos empiezan a ver qué está pasando, doctor, psiquiatra, y ¿verdad? Es que están muy serios, hermano. No es normal. Entonces tampoco es normal que después de 30 años de evangelio ustedes sean igual. Por eso repito, ¿qué seguridad tienen de que han multiplicado lo que el Señor les dio? Si a mí no me dio nada. ¿Cómo que no nos dio nada? Nos dio su salvación, nos dio la gracia, nos dio al Hijo, nos dio ministro, nos dio su palabra. ¿Y eso para mí para qué me sirve? Entonces, por esta razón es que luego viene, mis amados hermanos, la boca del Señor como filo. Viene la boca del Señor como espada de 2 filos. Viene la boca del Señor como un pico, y ahí se van a dar cuenta, una imagen que traigo ahí. Bueno, se la voy a enseñar una vez. Esto que están viendo es solo la introducción, el desarrollo todavía falta. ¿Qué miran ustedes ahí? Ah, viejito, buena gente. Ese palo, digámoslo así, que carga él, se llama aguijada o aguijón, y tiene una característica, hermanos, que esa aguijada tiene un pico. ¿Y para qué creen ustedes que utilizan ellos ese pico? Les voy a poner la imagen para que se hagan una idea. ¿Para qué? Para guiar a las vacas, dice, más o menos. Es así, pero más o menos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, guían a las vacas, pero puyándolas. Hermano Javier dijo vacas, pero esos son bueyes. Guían a los bueyes, puyándolos. ¿No entienden, mis amados hermanos, por las buenas? ¿No entienden con la predicación? Estoy hablando de los bueyes, la predicación. Entonces les digo esto porque ahí se van a dar cuenta, esa palabra pico no está ahí por nada más porque sí. O sea, todos anhelamos los besos, ay, que me bese, y los besos de su boca, sí, pero los besos de su boca son como un pico. Y es el ejemplo que la concordancia pone, que cuando el buey se está desviando, el pastor agarra el pico y lo puya. ¿Para qué? Para que no se desvíe del camino. Entonces, anhelar, mis amados hermanos, los besos de la boca del Señor es anhelar que si nos estamos desviando, entonces nos pica. Mira, ahorita me acordé, me dice Mercy uno de estos días, estábamos jugando y papi me dice, juguemos a las avispas. ¿Y cómo es eso? Y me pellizca. Ay, mamá y papá. ¿Para qué me pellizcó, hermano? La empecé a pellizcar. ¿Cómo juguemos las avispas? Ay, qué doctrina. Entonces les digo, mis amados hermanos, muchas veces, pero Señor, si yo estoy yendo a tu casa, si yo oro, si yo aquí, si yo allá, ¿por qué viene este pico? Entiéndase, ¿por qué me estás puyando?
vuelvo a la carga. ¿Qué tan seguro estás, mi amado hermano, de que ya multiplicaste lo que Él te dio? Que la boca del Señor, mis amados hermanos, ¿es para qué? Para sacarnos de ese acomodamiento. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, miren, con todo respeto se los digo, pero lo que ustedes y yo le estamos dando al Señor el día de hoy no es suficiente. No es suficiente. Pero cuando yo considero que le estoy dando más de lo que Él me pide, vete, puyo. Mire el juego de las avispas. ¿Alguien se animará a responderme cómo el Señor los puede estar picando? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿y por qué a mí? Si lo que te di lo escondiste. Si deseas los besos de mi boca, pero no haces nada tampoco para buscar mi boca, para buscar mi rostro. Entonces, yo. Amén. La salud. ¿Alguien más? ¿Otro que lo esté empujando por ahí? Hasta que aprendan cuál es el camino. Entonces, simple y sencillamente, el pastor tiene su aguijada solo para la foto. Sí, solo lo anda cargando ahí. ¿Para qué? Para la foto. Pero mientras que no aprendamos, mis amados hermanos, puyón tras puyón, tras puyón, tras puyón. ¿Hasta qué? O se muere la vaca y el buey de tanto puyón, o entienden, hermano. ¿Sí nos está hablando el Señor? ¿Jugamos a las avispas? Ya no. Bueno, vean cómo nos puya el Señor, mis amados hermanos. Y lamentablemente, no lo entendemos. Lamentablemente, mis amados hermanos, la agarramos en contra de la aguijada, sin darnos cuenta que la aguijada, mis amados hermanos, según lo que vemos acá, y según lo que vemos acá, el que está solito con una vara así, es una aguijada, se llama zangar, sin darnos cuenta que la aguijada, mis amados hermanos, es solo un instrumento. El que está utilizando ese instrumento es el Señor. ¿Quién de nosotros, mis amados hermanos, por ejemplo, que alguien venga y nos puye? ¿Quién se va a enojar con lo que utilizó para apoyarnos? ¿Con quién se van a enojar? Con el que nos puyó. Pues exactamente, mis amados hermanos, eso es lo que la Biblia dice acá. Y lamentablemente la mayoría de nosotros, cuando alguien nos puya, nos enojamos, mis amados hermanos, con el instrumento, no con el que está utilizando el instrumento. Y entre paréntesis, después del culto tengo que puyar un parito. Ay, se acaban los amenes. Entonces dice la palabra del Señor, escuchen, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, y es muy probable que aquí me queden, mis amados hermanos. Dice: las palabras de los sabios son como bastones puntiagudos. Esta otra versión dice: cuando los sabios hablan, sus palabras son como vara que guía al buey. ¿Pero por qué lo guía? Por buey. ¿Por qué lo guía? Porque se está desviando del camino. Entonces, para que no se desvíe el camino, pegan su puyón y se endereza. ¿Alguien que estará siendo puyado en estos días? ¿No? Gloria a Dios, ustedes van caminando como tiene que ser. Entonces esta palabra no es para ustedes. Escuchen pues. Las palabras de los sabios son como bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer, dice acá, que los animales vayan por el camino correcto. Cuando terminamos de leer, mis amados hermanos, habla de las palabras, los sabios son apóstoles, amén. Habla también de las palabras de un maestro y de las palabras de un pastor. Entonces, en otras palabras, las palabras de los ministros, mis amados hermanos, amén, vienen a ser como, ahí lo acaba de decir, como la aguijada, como la vara que guía al buey, amén. Pastores puntiagudos que los pastores usan para que los animales vayan por el camino correcto.
Pero ¿quién es el que usa al pastor? ¿Quién es el que usa al apóstol? ¿Quién es el que usa al maestro? ¿Y ustedes contra quién la agarran? ¿Por qué no la agarran contra el Señor? ¿Por qué la agarran contra uno? ¿Por qué se enojan contra uno? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué la pastora? ¿Por qué el apóstol? Si la Biblia muestra, mis amados hermanos, que nosotros solamente somos como esa vara, ¿ven? El que usa esa vara para dirigir al que se está desviando es el Señor. Él es el pastor. Amén. Entonces, lo que sucede es que lamentablemente, mis amados hermanos, de toda persona nosotros solamente queremos lo bueno, pero en realidad el amor y la naturaleza de una persona se manifiesta, mis amados hermanos, cuando las cosas van mal. A veces ustedes conocen gente que cuando todo está bien, puro amor, pero háganle una y se acabó. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, bendice alma mía Jehová y no olvides. Amén, no olvides. Entonces no nos olvidemos, mis amados hermanos, que nuestro trabajo como ministros es dejarnos de usar, según lo que dice la palabra, ¿verdad?, para apoyar a todo aquel que va en el camino correcto. No, eso yo considero que eso ya está fastidiando. Está haciendo las cosas bien y todavía echándole en cara a otras cosas. Amén. No. La Biblia dice claramente, mis amados hermanos, que es, ¿dónde está? Para guiar a los animales que vayan por el camino correcto. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que estar tranquilos. Si dentro de nuestro ser integral estamos conscientes de que estamos multiplicando lo que el Señor nos dio, ¿por qué vos no vas a estar molestando? Pero si miramos, mis amados hermanos, que son años de evangelio y lejos de multiplicar más bien en el espíritu, ¿verdad?, más bien están quitándole a las arcas del Señor. Si uno no lo hace, alguien va a usar el Señor para que los esté apoyando. Ténganlo por seguro. Pero lamentablemente no lo entendemos. El Señor tal vez nos puya con alguien, con esa guijada, ¿verdad? Utiliza a alguien y normalmente la agarramos contra el alguien que el Señor utilizó. Pero muy pocas veces logramos entender, mis amados hermanos, que es Dios, que es el Señor el que está utilizando a esa persona, porque si utiliza a cualquier otra persona nos da igual, pero como precisamente utiliza al... ¿Quién sería ese al para ustedes? Al pastor, al gordo pelón de mi esposo. ¿A quién más? Al patojo este. Entonces la agarramos contra ellos sin darnos cuenta que lo que el Señor quiere hacer es enseñarnos a andar por el buen camino. No, pero luego bien trompudos con los otros, que solamente son los instrumentos para moldearnos a nosotros. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer si lo entendemos en el Espíritu? Menciónenme ustedes a alguien, el Señor, y utiliza a alguien. ¿A quién pudiera ser? Como esta guijada, ¿verdad? ¿A quién? A los papás, ¿sí? Viene el Señor y utiliza a los papás como aguijada. Si lo entendemos de una forma espiritual, ¿qué deberíamos de decirle a nuestros padres? Gracias por estar, huye, gracias. ¿Pero qué es lo que hacemos? Nos enojamos. ¿Vos no me entendés? ¿Vos porque ya viviste? ¿Vos aquí, vos allá, vos lo otro? Ay, que dan ganas de super apoyar. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, lamentablemente que tan faltos de entendimiento somos. ¿Queremos la boca del Señor? No, ya viendo así mejor, así estoy bien, así estoy tranquilo, nada de boca ni que 8 cuartos. Si anhelamos los besos de la boca del Señor, entonces tenemos que estar pendientes, mis amados hermanos, porque el Señor pueda utilizar a cualquiera. Si yo voy a la iglesia para que me restauren y resulta que solo apoyar me llevo, ¿por qué será? Porque a ese alguien el Señor va a utilizar para enseñarte el camino correcto, y hasta que aprendas cuál es el camino correcto, se acaba la puyadera.
Pero ¿cómo vivimos, hermano? ¿Cada cuánto nos pegan uno de esos pullones? Algunos dirán, todos los días, pastor. Entonces no tenemos por qué enojarnos. Simple y sencillamente cuando veamos algunas actitudes, mis amados hermanos, de algunos que tal vez sus actitudes, su forma de hablar, de qué sé yo, sentimos que fuera como un pullón, entonces lo que deberíamos hacer es sentarnos, meditar. Bueno, si él, si ella hace esto, dice esto, y yo siento ese pullón, entonces voy a sentarme, voy a meditar qué es lo que tengo que hacer para probablemente ayudarlo. O qué es lo que tengo que hacer para no prestarle demasiada importancia a cosas que ni importancia deberían de tener. Pero ahí nos centramos nosotros, toda la importancia a algo que ni importa. Amén. Entonces hasta que entendamos, ahí viene el pullón. Amén. Muchas veces estamos como, cuenta la historia, ¿no? De que dice que iba un camión con varios soldados ahí. Y que se dice que había uno que muchaba a la Sofía, y todos los soldados sacaban la cara y mira a la Sofía. Se agacha, muchaba la Claudia, y todos se sacaban la Claudia. En eso dice, muchaba la Ramona, y todos sacan la cara y pasa la rama. A veces estamos así, mis amados hermanos. La Ramona, solo para darnos en la cara. ¿Por qué? Porque no entendemos, hombre. Y ya estamos suficientemente viejos, iba a decir, para que entendamos. ¿Decimos amén? Entendamos en el nombre de Jesús. Y cuando venga la Ramona, a mí qué me importa de la Ramona, la Sofía y la Claudia, que yo soy soldado. Y un soldado del servicio no se enrola, no se enreda con los negocios de esta vida. El Señor va a proveer, mis amados hermanos, para cada una de las cosas y de las necesidades que ustedes y yo tengamos, cada una. Amén. Pero es más fácil que Él nos provea cuando andamos por el camino correcto a cuando nos tiene que andar puyando. Amén. Entonces muchas veces, ¿por qué la provisión no se desata como tendría que desatarse? Si yo oro, pero usted ora y se levanta a maltratar. Y la Biblia claramente dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. No podemos estar bendiciendo, Dios mío, te amo. Te dije que no, hijo del diablo. ¿Y qué dijo? Solo hijo del diablo, le entendí. Entonces, por favor, mis amados hermanos, entendamos que las palabras, amén, de los pastores, de los maestros, de los 5 ministerios, vienen a ser para nosotros como una aguijada que nos cuida para que no nos desviemos del camino. Entonces, en lugar de estar diciendo, ya está tirando pedradas, ya está tirando chifletas, por mí lo está diciendo. Dale gracias al Señor, mis amados hermanos, que se nos predica lo que necesitamos. Amén, porque yo no sé ustedes, pero estos 10 días, mis amados hermanos, para mí me han marcado la vida. Miren, el día sábado yo le dije a la pastora, mira quién va a presidir porque yo no me voy a encargar de nada. Yo tengo la necesidad de orar. Y me vine a orar, solo me arrodillé, empecé a llorar. El Señor está haciendo la obra, mis amados hermanos. Amén. Entonces, vayamos nosotros por el camino correcto. Y si en algún momento sentimos que nos estamos desviando, antes de que nos peguen el puyón, pastor, pastora, si tienen a sus papás, papá, mamá, muchos de ustedes han venido a decir, mire pastor, lo mismo que usted me está diciendo, me lo dijo mi papá, entonces, lo mismo me lo dijo mi mamá, entonces, dijo aquel negrito. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, basta con hacerle caso a nuestros padres. Amén. No, pero él quiere su puyón. Bueno, sí, ustedes, comienzo a leer una vez más. Las palabras de los sabios son como bastones puntiagudos que los pastores usan para hacer que los animales vayan por el camino correcto. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que hay un solo camino. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si estoy por el camino correcto?
Pues simple y sencillamente cuando yo esté haciendo algo que no es la voluntad del Señor, ya me estoy desviando. ¿Saben qué es lo más tremendo, mis amados hermanos? Que sin meter la ley, sin meter la palabra del Señor, la Biblia dice, mis amados hermanos, que para el hombre que simple y sencillamente no le ha abierto su corazón al Señor, no va a ser juzgado por lo que está escrito porque no lo sabe. Va a ser juzgado porque él mismo es ley para sí mismo. Ustedes y yo, sin necesidad de tener el escrito está, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Amén. Díganme ustedes algo que ustedes sepan que es malo. Mentir, ¿verdad? ¿Qué más? Ahorita sí ando mal en eso de la maldad, pastor. No, pura bondad. ¿Qué más es malo? ¿Cómo? Traicionar. Miren, sabemos lo que es malo. Ahora díganme algo que es bueno. Orar. Ustedes son muy espirituales. Hay cosas, mis amados hermanos, que sin necesidad de ser cristianos, uno sabe que son buenas. ¿Por qué? Porque uno mismo es ley para sí mismo. Y por esa ley, uno va a ser juzgado. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ¿por qué necesitamos, mis amados hermanos, que nos estén puyando? Y en lugar de agradecer, todavía nos enojamos. Todavía nos obstinamos cuando nos están apoyando todavía para nuestro propio bien, hermano. Entonces llega uno a un punto todavía cansado. ¿Qué mire qué hacer? Y después ahí viene la historia del chava, vuelve el perro de repente. Y uno aquí con él. Te lo dije, aquí va. No te voy a decir, te lo dije. Ya se lo está diciendo. Amén. Estas enseñanzas son para que aprendas, miren hermanos, a vivir de una manera correcta. Alguna versión dice, o no sé si viene más adelante, pero menciona los proverbios de los sabios, dice. Entonces cuando un sabio, mis amados hermanos, entiéndase, aquí dice claramente, habla de 3 ministerios primarios, pero en nosotros como padres también hay sabiduría. Amén. Cuando un sabio está hablando, porque es porque dice acá, estas enseñanzas son para que aprendas a vivir de una manera correcta. Miren, les voy a contar una batalla que yo tengo con una mi doncella. La vez pasada me estaba diciendo, a ver, papi, fíjate que me llamó la Larisa. No, mi amor, le digo, no se dice la, se dice solo Larisa. Es que la Larisa, no se dice la, le digo. Solo a las cosas se les dice la. A las personas se les llama por nombre. ¿Cómo se dice? Es que me llamó Larisa. ¿Quién es Larisa? La hija de la Celeste. Por lo menos aprendí a decir Larisa. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno no les enseña, otro les va a enseñar y les va a enseñar mal. Entonces lo que a uno le toca es enseñar como es, porque dice acá, para que aprendas a vivir de una manera correcta. Este es un ejemplo, no le hace daño a nadie, pero muchos de nosotros, mis amados hermanos, no vivimos de una manera correcta y sin darnos cuenta, sí, le hacemos daño a alguien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Enseñanza. Ni yo glorifico el nombre de Dios y al final Él sabe lo que ha hecho de mí. Pero yo siempre he predicado así como ven. Y una oportunidad en Costa Rica se me acerca una hermana y me dice, pastor, me dice, mire, usted predica bien bonito, me dice. ¿Por qué no nos predica? Es que hay mucha enseñanza, pastor. Y yo le dije, mire, si el Espíritu a mí me dice que yo cambie mi forma de predicar, lo voy a hacer.
¿A qué le llamaban ellos predicar? Porque el pastor que tenían así les predicaba, a que se pusieran a gritarles, mejor no. El pastor predicaba ahí gritando, y ellos, y bravo, bravo, y así. Que cuando les iba a predicar, yo entre mí, ¿qué estoy haciendo todos estos 2 años? Entonces las enseñanzas, mis amados hermanos, ¿son para qué? Para aprender a vivir de una manera correcta. Amén. Y yo les hago una pregunta. ¿Necesitamos aprender de una manera correcta? ¿Aprender a vivir de una manera correcta? Sí, todos nosotros lo necesitamos. Porque si no, fallamos en una cosa, fallamos en otra. Entonces es necesario, mis amados hermanos, que a veces por cosas que probablemente nos duelan, yo les he abierto mi corazón en estos últimos días y les he contado de que yo no reconocía que yo estaba amargado. Lo empecé a reconocer, mis amados hermanos, y me empecé a sentir diferente. Hasta sentí como que perdí peso. De veras, aunque ustedes yo no lo reconocía, o no quería reconocer, o no quería aceptarlo, pero lamentablemente en este camino del Evangelio, como ministro, las cosas no son fáciles. Si ustedes como ovejas a veces sienten desfallecer, y ahora nosotros como ministros, que nos toca con uno, con otro, y con otro, traición tras traición, y cuanta cosa más se les pueda ocurrir. Entonces llegué a la conclusión, sí, yo me amargué. Entonces empecé, mis amados hermanos, a luchar en contra de eso, y ahí voy en ese proceso. No crean que es pura dulzura, no, todavía no, porque todavía tengo que tener el aguijón. Amén. Pero nos conviene, todas esas sabias enseñanzas, vean lo que dice acá, vienen del mismo pastor. ¿Quién es ese pastor para ustedes? Vienen del mismo pastor. Es el Señor, no somos nosotros. Todas estas enseñanzas vienen del Señor. Amén. Entonces, si es el Señor el que quiere, mis amados hermanos, que caminemos por el camino correcto, demostrémosle cuánto le amamos. Amén. Porque la Biblia claramente dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros. Son planes de bien y no de mal. Y tiene un fin. El fin dice de darnos una esperanza, y alguna versión dice y un buen futuro. Entonces Él sabe lo que quiere para nosotros. Amén. Tengo que terminar con esto. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que todo lo que pise la planta de nuestros pies, ¿qué dice? Será conquistada. Pero ¿quién tiene que dar el primer paso? ¿Dios? ¿Ah? Uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar el paso. Andamos, mis amados hermanos, aguantando con cargas, preocupados. ¿Por qué no dar el paso? Yo ya les he contado el testimonio de una hermana, mis amados hermanos. Ella quería construir su cuartito, pero no tenía lo económico. Entonces ella un día hizo su diseño, agarró su billetera y el diseño, y se paró sobre eso y dijo: tu palabra dice que todo lo que la planta de mis pies pise, lo voy a lograr. ¿Qué pasó con el tiempo? No sé si se habrá pisado algo más, pero solo pisó su cuartito, y yo me di cuenta que construyó su cuartito. ¿Pero qué hizo? Hizo su diseño, se paró y encima de su billetera y construyó su cuartito. Creo que hacemos la mayoría de nosotros en aquellas cosas que deberíamos de dar. Esa es una enseñanza. Deberíamos de dar el primer paso. ¿Qué hacemos? Ya no aguanto y no sé qué hacer. Párese, píselo. Amén, así dice la palabra. Y entonces en fe lo va a conquistar. No van a andar los patojos, mira, ponete ahí, te voy a... Ese es el nuevo plan de conquista. Bueno, tengo que terminar, mis amados hermanos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, espero yo que podamos entender de que de la boca del Señor no solamente vienen los te amo, no solamente vienen hermosa es mi amada y cosas, qué rico que me llama así, pastor. No, también vienen
los pullones. ¿Para qué? Para formarla, para que la iglesia viva de una forma correcta. Amén. Y que si va a aprender a decir Larisa, que también aprenda a decir Celeste. Amén. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús vamos.